yo trataría de entrar en materia a partir de tres preguntas provocadoras, ¿no? ¿Existe una economía política de las actividades criminales? Es decir, este efecto colateral que nos están diciendo que tuvieron las políticas de libre mercado, ¿son tan colaterales o no necesariamente lo son? Vamos a analizar un poquito. ¿Existe una interfase entre macroprocesos políticos y económicos y la responsabilidad y beneficios de actores específicos? Porque con frecuencia escuchamos, ¿no? Digamos, el tráfico de drogas genera grandes flujos, genera grandes capitales, pero de pronto pareciera que son entidades demasiado abstractas. En ciencias sociales construimos conceptos y de pronto nos olvidamos que los conceptos también tienen referentes concretos. No estoy haciendo una sobresimplificación, no estoy diciendo que sea solamente la voluntad exclusiva de tres personajes que controlan el mundo, no es una teoría de la conspiración, pero de todas formas, digamos, la lógica de una actividad criminal clandestina implica organización, implica personajes que se benefician de manera desigual respecto a otros. Esto, a final de cuentas, es una actividad económica que persigue un fin racional, que es acumular ganancia ilícita. Y la tercera sería, ¿se puede identificar a semejantes actores o se trata de procesos generales con responsabilidad no atribuible a nadie? Yo les voy a tratar de demostrar que todo esto en efecto existe y lo voy a tratar de hacer en función de documentación pública que está en el Archivo General de la Nación Mexicana, que actualmente cualquier persona puede acceder a ella, y voy a partir de tres consideraciones preliminares que he, digamos, consolidado, que he mostrado en trabajos precedentes. La primera es que son las características estructurales del Estado y del régimen político lo que determinan las características de operación de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, dedicada al tráfico de drogas, no surge en abstracto, se tiene que amoldar a la entidad más poderosa que priva sobre un territorio, que siempre es el Estado. Por débil que este sea, siempre hay una primacía relativa del Estado. En el caso mexicano, la presencia y el fortalecimiento de la delincuencia organizada no se deriva de una ausencia del Estado. En ese sentido coincido con Salvador, y esto, digamos, el caso del noreste mexicano es todavía más visible, porque el noreste mexicano no es, digamos, una zona con tantos espacios rurales como es el estado de Michoacán, sino que es una zona la más cercana, digamos, a la frontera norte en términos geoestratégicos del país. Es una zona que ha sido caracterizada, digamos, por su gran industriosidad. Está, por ejemplo, el polo de Monterrey, están las múltiples ciudades que tiene el estado de Tamaulipas, que en efecto nos muestran que no es tanto que el Estado no estuviera presente. El Estado está presente, pero opera con una funcionalidad diferente. O ciertos sectores del Estado están presentes y operan con una funcionalidad diferente. Y, digamos, la tercera premisa sería que intereses corruptos, consolidados desde la élite política, desviaron el funcionamiento normal de las instituciones. Esto, si lo traduzco en términos teóricos, sería que hubo una reconfiguración cooptada del Estado, en los términos que utiliza Luis Jorge Garay, que se arraigaron de manera temprana en las instituciones mexicanas y que en una lógica de path dependence, digamos, de desarrollo dependiente, no en la lógica del dependentismo tradicional que entendemos en América Latina, sino, digamos, en el sentido de que establecen una impronta que evita que las instituciones funcionen de otra manera, las condiciona de esta forma. Y que esto implicó no solamente, digamos, una articulación política clandestina que se beneficiaba de ello, que obtenía recursos de ello, sino que también definió en buena medida la configuración de un tipo muy específico de capitalismo que se ha dado en México, que no es un capitalismo que depende tanto de capacidades tecnológicas, innovadoras, sino que está muy imbricada con actores del Estado, beneficiada por actores del Estado de manera irregular, pero que además de ello con frecuencia está también imbricada en actividades ilícitas de origen de las cuales nunca se logra desprender por completo. A partir de ahora voy a proporcionar indicios que demuestren justamente que la economía política ilícita del tráfico de drogas, del contrabando, existe, que ha sido deliberadamente auspiciada, que en México esta protección política y de seguridad fue fundamental para la potenciación de las actividades ilegales, particularmente del tráfico de drogas, y lo voy a demostrar con esta documentación pública enfocado a un caso en particular, a una red criminal que coloquialmente se ha denominado por los medios, digamos, cártel del Golfo. Ya sabemos que no son propiamente cárteles como tal, en el sentido tradicional económico del tema, pero que es digamos, constructivo para estas hipótesis que le estoy señalando, por una cuestión muy básica. En el noreste mexicano no hay una producción de drogas local significativa. Es decir, en México la producción de drogas, digamos,
sintetizadas a partir de cultivos ilícitos o que han sido manejados, que han sido, digamos, proscritos, pero que se encuentran en el suelo nacional, se encuentra fundamentalmente en el corredor occidental del país, desde Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, todo lo demás por arriba, es donde se produce. Uno no se explica de manera muy, digamos, muy clara una evolución natural de un comercio ilegal basado en la presencia de cultivos, como es el caso, por ejemplo, de Chihuahua, de Sinaloa, de Durango. Esto no se lo explica a uno en el caso de Tamaulipas y en el caso de Nuevo León, porque ahí no hay una producción significativa. Ahí se puede apreciar de manera muy significativa cómo se trata de una construcción artificial. Aquí hay un memorándum confidencial que se le envía en 1939 al presidente, al general Lázaro Cárdenas, que le está informando del contrabando de armas que llega de Estados Unidos hacia México, promovido por la compañía Standard de California, Standard Oil Company de California, propiedad de la familia Rockefeller, que están introduciendo armas para apoyar la rebelión del general Juan Andreu Almazán. 1939 es significativo porque los intereses que podría tener la Standard Oil Company de California, la petrolera de Rockefeller, es revertir la expropiación petrolera. Entonces, aquí hay un primer elemento significativo. Hay una imbricación entre una gran empresa petrolera que está introduciendo armas y le está introduciendo hacia la ciudad de Monterrey a través de Tijuana, las dirige a Monterrey, las dirige también a la Ciudad de México para apoyar una rebelión armada donde el propósito es desbancar un gobierno y es también, digamos, realizado a partir del apoyo que se le da a un candidato conservador, a un militar de derecha, y en los hechos, digamos, de logística, ese contrabando se va a llevar a cabo a través del personaje que les acabo de mostrar. En Reynosa, el teniente coronel, entonces teniente coronel Tiburcio Garza Zamora. Después, bueno, ustedes saben, finalmente esa rebelión no tiene lugar. El personaje está demasiado enriquecido como para arriesgar sus intereses económicos en una empresa militar contra el gobierno de Cárdenas. Y finalmente se olvidan que algunos de sus partidarios se mantienen insertos dentro del gobierno. Aquí hay, digamos, una solicitud del coronel, ya ascendió de grado, del coronel Tiburcio Garza Zamora, que está solicitando al gobierno de Ávila Camacho, curiosamente aquel contra el cual se iban a rebelar, que le otorgue concesiones para, digamos, producir energía eléctrica. Va a ser quien va a fundar la compañía que va a electrificar a la ciudad de Reynosa. Pide además que la concesión le permita fijar libremente el precio y que le permita, digamos, mantener prácticamente por 50 años la autorización para determinar esas tarifas. Es decir, pues se está utilizando la vinculación con el Estado para establecer un enriquecimiento personal. Hay un memorándum años después, en 1959, en los cuales se está señalando, por ejemplo, la vinculación de ese general Tiburcio Garza Zamora con determinados personajes, siendo él tamaulipeco, entre los cuales destaca un personaje que se llama Lauro Villalón. Lauro Villalón es cuñado de Aarón Sáenz y es un personaje que vivía en San Fernando, Tamaulipas, una región muy estratégica para el contrabando y para el tráfico de drogas, porque es la conexión terrestre con Matamoros y con Reynosa. Ustedes ven, digamos, que esa camarilla política económica está, digamos, prácticamente apropiándose de muchos bienes o generando, digamos, una inversión significativa en la entidad. Pero aquí hay algo más significativo, digamos, se hace en 1960 un reporte ya de la Dirección Federal de Seguridad, pero perdón, hay previamente un mensaje que se le envía directamente al presidente Adolfo López Mateos a raíz del asesinato de un comandante de resguardo aduanal en Tamaulipas por parte de un personaje que se llama Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, Juan N. Guerra, que va a ser la cabeza fundadora de lo que se llama actualmente el Cártel del Golfo. Entonces aquí está indicando que a este personaje, que además es un personaje de importancia para la clase política porque se llamaba Octavio Villacós, es hijo directo del revolucionario Francisco Villa, y entonces el hecho de que lo asesinen pues atrae mucho la atención. Aquí se le está informando al presidente de la República que a ese personaje, Juan N. Guerra, lo está protegiendo el general, ya entonces general, Tiburcio Garza Zamora, que incluso lo tiene, digamos, protegido en su rancho, lo tiene oculto, lo tiene, digamos, al pendiente de lo que está sucediendo en su causa penal. Posteriormente, digamos, estos reportes lo empiezan a vincular claramente, digamos, a Juan N. Guerra con el tráfico de drogas. Señala explícitamente:
Jorge Guerra, autor material del homicidio del teniente coronel Octavio Villacos, que fungía como comandante de los servicios especiales aduanales de la Secretaría de Hacienda, y que ha salido libre, digamos, gracias a los movimientos de uno de sus abogados, que después va a ser el padre del procurador que va a tener Manuel Cavazos Lerma, y que, digamos, está claramente identificado como traficante de drogas. Curiosamente aquí, por ejemplo, se sigue reportando la actividad del general Garza Zamora manejando negocios de cervecerías, tanto los Juan N. Guerra y su hermano Roberto Guerra Cárdenas, con el propio general Garza Zamora, reciben la concesión de distribución de la cervecería Carta Blanca, que es producida por la cervecería Cuauhtémoc, y que muestra el continuum, ¿no?, la continuidad de una relación que se había establecido años previos y que aparentemente, digamos, estaba basada en utilizar a ciertos actores para el contrabando. Esos actores después se reconfiguran como contrabandistas de drogas, pero que además siguen manteniendo una relación poco visible pero existente con este grupo originalmente que estaba importando las armas, que son personajes de mucha importancia económica en la región. Pero no solamente eso, digamos, aquí verán ustedes más adelante en el Diario Oficial, en julio de 1957, cómo se autoriza, digamos, por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del Ejecutivo Federal Mexicano, la fundación de un banco de Reynosa, donde son socios Aarón Sáenz, que tenía como cuñado a un personaje vinculado con esta red, Lauro Villalón, que les acababa de mencionar, y tiene como socio a Tiburcio Garza Zamora, al protector de Juan N. Guerra. Entonces, aquí es muy significativo porque, bueno, ¿lo entienden muy bien esto? O sea, el sueño de un lavador de dinero es poder colocar su dinero en un banco. ¿Qué pasa cuando está fundando el banco? Banco de Reynosa se convirtió en Banca Confía, y Banca Confía, después de la nacionalización, digamos, siendo posesión del grupo Sanz, de la familia Sanz, después de la nacionalización de la banca se privatiza y la adquiere Jorge Lankenau. Jorge Lankenau, vinculado además con personajes de la familia Garza Sada, del grupo Monterrey. Y este banco, hacia el año más o menos 1998-1999, es sujeto a una investigación que se llamó Operación Milenio. La Operación Milenio, que perseguía, digamos, a la red de blanqueo de dinero de la Organización de Juárez, pero la Organización de Juárez también tenía mucho vínculo con la Organización del Golfo de la época, me refiero a la Organización de García Ábrego, estamos hablando de los 90. Y se le acusó, digamos, directamente por lavado de dinero del narcotráfico. Cuando en Estados Unidos hay una acusación de esa naturaleza, no se habla de que solamente un gerente o un cajero. Cuando va contra todo el banco es que había, digamos, una operación significativa. Entonces lo que esto nos muestra es que en efecto, digamos, parece que cobra otra proporción. Cobra proporción en la continuidad de inversiones industriales, económicas, comerciales, financieras, que mantienen una vinculación con lo ilícito. Ahora, ojo, no estoy diciendo que todo venga de puro narco, no tengo forma de demostrarlo ni tampoco lo creo, pero el problema es que en términos teóricos, cuando se habla de lavado de dinero, se asume que cuando el dinero es de origen sucio, nunca se acaba de limpiar, es una inversión de origen sucio, y en algún momento se va revolviendo con lo demás. El problema es aquí, estás hablando de grupos afincados muy poderosos en la política, en la economía, que mantienen aparentemente, digamos, un potencial de vinculación ilícita, pero que están determinando, entonces sí, las conclusiones que decíamos. En efecto, en México la economía política ilícita no es tan fortuita, ¿no? Porque de pronto pareciera que son personajes así abstractos, o que son personajes simplemente limitados a los meros pasadores de droga, cultivadores, sicarios. No, hay un entramado mucho más complejo, y estos son indicios de lo mismo. Esto lo desarrollo mucho más significativamente en el aspecto político en el libro de Historias de Polvo y Sangre. Esta es una investigación que viene ahorita en desarrollo, la que estoy haciendo enfocado sobre todo a Nuevo León. Una segunda conclusión sería que actividades equiparables al lavado de dinero parecen haber integrado de origen, ¿no?, recursos ilícitos a circuitos económicos que hoy son muy relevantes para la economía nacional, pero que mantienen, digamos, aparentemente una vinculación. Les estoy diciendo que todavía en 98 se les acaba de acusar por lavado de dinero. También que distintas instituciones criminales, digamos, instituciones del Estado, aparecen ligadas de origen a intereses criminales. Esto no lo puedo desarrollar tanto aquí porque, bueno, pues este es un rollo más largo, otra presentación se los he hecho, pero donde se muestra, por ejemplo, las vinculaciones de origen de los personajes que comandaban la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política Mexicana, ¿no?, digamos, el organismo policíaco de inteligencia del gobierno mexicano,
que podría mostrar, por ejemplo, la vinculación de precandidatos presidenciales, digamos, estoy hablando concretamente de Emilio Martínez Manatú, y de otros más cercanos que ustedes pueden ver si tienen la curiosidad de ver el libro. Y finalmente, digamos, como comparación con Colombia, ¿qué podría yo, en lógica de diálogo, qué podría señalar al respecto? Que si bien la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico en Colombia también ha sido profundamente poderosa, muy poderosa, se aprecia una evolución distinta, y se aprecia una evolución distinta porque la estructura del Estado y del régimen político es diferente respecto a la mexicana. La delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas no parece haber crecido de la mano del Estado, el mexicano sí. Porque la lógica del régimen revolucionario, las instituciones que se van configurando centralizan el poder. Y lo centralizan de tal forma que no hay posibilidad fáctica de que una organización delictiva pueda operar de manera continua sin que el Estado la detecte y sin que el Estado, si lo quiere, lo desmantele. Hay ocasiones en que protege algunas, desmantela otras, porque también es un juego bastante perverso. Mantiene el resultado, siempre muestras que estás desarticulando a algunos, digamos, operadores, al mismo tiempo se protege a otras, y eso de nueva cuenta lo probamos en ese libro de Historias de Polvo y Sangre, en el caso de los juicios de Juan García Ábrego, en el cual muestra cómo la misma estructura de poder política y policíaca que lo protegía se encargaba de librarle, digamos, de competidores de la zona. Y, digamos, otro elemento también que sería significativo es analizar esta posibilidad, digamos, de incidir efectivamente en las políticas de gobernabilidad transnacionales cuando se trata, digamos, de la existencia de redes político-criminales que no solamente están sujetas, digamos, a la lógica funcional de un solo Estado. Y en el caso mexicano eso ha sido muy relevante porque además la frontera con México es de una disparidad de poder tremenda en función de la frontera que tiene con el hegemón, digamos, hemisférico y mundial. Uno no se puede explicar el narcotráfico en el noreste mexicano sin explicarse Texas. Y en Texas, digamos, lo que tenemos ahí es ciertamente un estado relativamente, digamos, la zona fronteriza directamente con el noreste mexicano es una zona depauperada. Matamoros tiene, digamos, como correlato a Brownsville, y Brownsville no es una de las zonas más progresistas de Estados Unidos. Sin embargo, en Texas hay un grupo de poder muy fuerte. Y es un grupo de poder que tiene intereses petroleros, que tiene intereses prohibicionistas y que muy fácilmente puede utilizar el discurso prohibicionista para hacer, digamos, una política de presión sobre otro tipo de elementos geopolíticos o estratégicos que realmente no tienen nada que ver con las drogas. Entonces, yo creo que uno de los grandes planteamientos todavía a desarrollar, una es ver ese correlato que encontramos aquí en México, que sí se puede rastrear esa corrupción de alto nivel con documentos públicos, porque todo el mundo dice, no, pues ya lo sabíamos, pues ya lo sabíamos, pero aquí lo estamos viendo, que no es nada más cuento chino ni son fantasmas, son personajes reales. Si esto mismo se hace del otro lado de la frontera, las implicaciones que empezamos a encontrar son muy complicadas. Son muy complicadas porque al mismo tiempo nos limita, nos constriñe la posibilidad de tener, digamos, una funcionalidad de gobernabilidad, de gestión de recursos naturales, de gestión de recursos energéticos, de desarrollo y de seguridad humana más eficiente, cuando parece que es un juego de espejos y que probablemente, digamos, el discurso prohibicionista no está tan alejado de la lógica de reparto de armas, digamos, a granel, que favorecen ciertos escenarios de inestabilidad, que favorecen otro tipo de intereses, de sectores económicos y políticos que también son hegemónicos dentro de su propio país, ¿no? Digamos, y ahí viene Florida, ¿no?